Buenos días para todos en casita, buenos días para todos los que estamos aquí. Muy buenos días porque eres hoy un nuevo tiempo, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de honra, tiempo de gloria, porque en medio de las dificultades, en medio de los tropiezos, en medio de los altibajos, en medio de lo que nuestro país está viviendo, de lo que a manera en nuestro Cauca, nuestro Popayán estamos viviendo, de lo que en tu casa estás viviendo, de lo que dentro de ti estamos viviendo, Él es soberano. Él es Dios, Él es Rey, Él es sublime y Él es todo en cada uno de nosotros. Amén. Él vive en nuestro ser, vive dentro de nosotros y nuestro mayor deleite debe ser adorarlo. Amén. Recordemos que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario. Amén. Entonces, en esa seguridad estamos en esta mañana, que nosotros queremos adorarle. ¿Dónde estás? Por favor, inclina tu rostro, si deseas colócate de pie, pero vamos a decirle en esta mañana con toda nuestra alma, ser, entendimiento: Espíritu Santo, yo necesito que me hables. Espíritu Santo, yo necesito, Señor, que vengas, Señor, que habites en mi corazón. En realidad, Señor, quiero una transformación de vida, no solamente para mí, sino para todos los que están a mi alrededor. Yo necesito ser esa luz donde todo parece tinieblas. Necesito ser esa sal donde todo está insípido, donde nada parece tener esperanza. Necesito ser aroma de tu palabra, donde todo lo que alrededor se ve es destrucción, caos, confusión. Yo te necesito, Señor. Vamos a dile al Señor con todo tu ser: yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo le digo al Señor, yo te necesito, ¿qué es lo primero que debería de hacer? Cuando usted necesita algo, ¿qué es lo primero que hace? Ir por él. Ir por lo que usted necesita, buscar lo que usted necesita. Porque si usted necesita algo y no va por él, si usted necesita algo y no le busca, ¿cómo se haría entonces? ¿Me estoy explicando? O sea, yo no puedo decir yo necesito tomar agua y no ir por ella. Yo no puedo decir yo tengo frío y necesito abrigarme y no correr por un suéter, por un saco. Yo no puedo decir yo tengo hambre y no buscar alimento, a menos que no tenga un suéter, a menos que no tenga alimento, a menos que no haya agua. Pero sucede que cuando yo digo necesito a Dios, debo recordar que ese velo que me impedía encontrarme con Él ya fue roto. Es decir, no depende de Dios, depende de mí. El tema de hoy lo hemos titulado de mendigo a adorador, o de mendigo a adorador. No, entonces quiero que usted se visione una persona, un mendigo de la calle. Quiero que por favor lo visione y de igual manera se visione un adorador. Y en este momento usted, los que están aquí, los que quieran escribir en el WhatsApp, usted me conteste o se conteste a sí mismo cuál es la diferencia a sus ojos naturales de una persona que está en mendicidad a un adorador. ¿Cuál es la diferencia en su manera de ser, en su manera de comportarse, en su manera de vestir, en su manera habitual de vivir? Y sí me gustaría que alguien aquí me diera un concepto, no sé, Juan, tú un concepto de lo que dimensionas o de la diferencia que puedes ver entre un mendigo y un adorador. Pienso que la manera de hablar lo diferenciaría mucho. Sí, pienso que ese es el punto que más me recalca en la mente, la manera de hablar. Tremendo, sí señor, la manera de hablar de un mendigo a un adorador sería totalmente diferente. La manera de pensar a la diferencia que la manera de pensar no la podemos ver. Sí, o sea, visionándonos qué podemos ver de un mendigo a un adorador. No sé, Juan José, ¿qué podrías ver? ¿Perdón? La manera de caminar, totalmente.
totalmente. Una persona en estado de mendicidad caminaría totalmente diferente a una persona en estado de adoración. Juan José. Totalmente, la forma de expresión. La forma de expresión, los gestos que realiza, la manera de decir un sí o un no, todo eso es totalmente distinto. Entonces, vamos al libro de Hechos, por favor, al capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 1 y que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a nuestra vida. Dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantaron, y al momento se le afirmaron los pies y las rodillas. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaban de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gloria es para la palabra del Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Y miramos este pasaje tan impresionante, donde este hombre estaba buscando ¿qué? Una limosna, algo que le podría dar un sustento. Porque y muchas veces a usted y a usted y a usted y a usted que me está mirando en Agua Negra y en donde sea que usted esté en casa, buscamos eso, un sustento. Pero Dios no quería darle un sustento. Dios no quería darle lo que él necesitaba en ese instante. Dios quería darle vida. Y eso sucede a nuestro alrededor. En muchísimas ocasiones yo me acerco a Dios a buscar lo que yo creo necesitar. Y ¿qué sucedería o qué piensas tú que pudiera suceder en tu interior cuando tú estás pidiéndole algo y te encuentras con lo pleno que necesitas para ti? Recordemos que el profeta Isaías en el capítulo 55 dice: tus caminos no son los caminos del Señor, ni tus pensamientos son los pensamientos del Señor. Cuanto está distante el cielo de la tierra, el oriente del occidente, o sea, es una distancia insondable, es una distancia que ningún ser humano la puede medir, es una distancia infinita. Este hombre miraba a Pedro y miraba a Juan y él anhelaba una limosna. Cuando ellos se le paran fijamente a mirarlo, muy probablemente él creía que la limosna que ellos tenían era pues mucho mejor que de las que ya habían pasado, de las limosnas que ya les habían dado. Entonces él dice: ¿qué me van a dar? ¿Qué tienen para mí? ¿Qué tienen? Y le dice Pedro: no tengo plata, no tengo oro. El pensamiento es fugaz. Debió de decir: estoy perdiendo aquí, mirarlos a estos, no tienen plata, no tienen oro, no, pues diamantes no me han de dar. Sí, él le dice: de lo que tengo te doy. Y esa es la frase que el Señor quiere tal vez que tú y yo guardemos en esta mañana en nuestro corazón: de lo que tengo te doy. ¿Qué tiene el Señor que te pueda dar? De lo que tengo te doy. La pregunta sería: ¿qué no tiene el Señor para ti? No sería: ¿qué tiene el Señor para ti? ¿Qué habría en el cielo, arriba, abajo del cielo? Arriba en el cielo, abajo del cielo, que a él no le perteneciera y no pudiera darte. Y entonces él dice: de lo que tengo te doy. Le toman de la mano derecha y ya la afirma sus rodillas, ya afirma sus pies y camina.
¿Y qué hace él con este caminar? Corre saltando, adorando y alabando a Dios. Es inexplicable cómo pasó a ser de un mendigo a un adorador. Y créanme que no lo había visto hasta el domingo anterior, que mi esposo nos trajo una palabra tremenda. Y cuando él dice, pasa este hombre de mendigo a adorador, mi corazón fue, no sé, como traspasado. Yo dije, Dios, ¿y nosotros de qué hemos pasado? ¿Hemos pasado de muertos a vivos únicamente? ¿Y nos hemos quedado en vivos? ¿O en realidad estamos aprendiendo a ser unos adoradores? Es impresionante comprender cómo una vida puede ser transformada en un segundo y qué hacer con esa transformación. Porque muchas veces lo que nos lleva a nosotros a continuar viviendo mal o a continuar viviendo en diferentes situaciones es que yo no he comprendido que la transformación del Señor tiene que traer un renuevo en mi interior, tiene que traer una vivencia dentro de mí que me obligue a mí mismo a ser cambiado y a ser transformado. Tenemos que tener en cuenta que mendigo no es únicamente la persona que en la calle pide limosna para un sustento. Usted puede ser un mendigo de amor en su casa. Usted puede ser un mendigo de comida en su casa y tener toda la comida que haya. Usted puede vivir en un palacio y ser un mendigo de protección. Usted puede vivir rodeado de multitudes y ser un mendigo de soledad. Usted puede estar en su mayor supuesta alegría y ser un mendigo de gozo, porque no lo vive adentro. ¿Me estoy haciendo comprender? Miramos que las personas que llegan a un estatus social de famosos, donde las riquezas les sobran, empiezan a hacer cosas que los destruye en vez de levantarlos. Nosotros escuchamos de personas que ascienden en la farándula y terminan como consumiendo drogas, terminan perdidos en el mundo, terminan totalmente abatidos. ¿Por qué? Porque dentro de sí hay un mendigo. Ahora la pregunta es: ¿de qué sientes mendicidad en esta mañana dentro de ti? La pregunta es: ¿qué está pasando dentro de tu interior que no te está dejando ser un adorador? Porque es que cuando yo no puedo ser un adorador, muy probablemente todavía estoy en mi condición de mendicidad. Porque de mendicidad. Porque este hombre, ¿qué hizo? Él dijo: no me dieron plata, y se quedó triste llorando. Muchos hombres y mujeres pueden caminar y salen a la calle a pedir limosna fingiendo una parálisis. ¿Cierto que sí? Muchos hombres salen fingiendo una enfermedad. ¿Por qué? Porque se quieren contentar con un escaso dinero que le podría llegar y no tienen intención de vivir. Y lo que sucede es que cuando yo llego a Cristo, Él viene a darme vida y vida en abundancia, pero no la vida que yo creo que debo vivir, sino la vida que Él preparó para mí desde antes de la fundación del mundo. Y tomando ciertos pasajes de la Biblia muy cortos, o bueno, muy específicos, entonces yo empecé a buscar características de un adorador. O sea, características de un adorador y compararlo tal vez con la vida que estaba viviendo antes o con la vida que está viviendo ahora. Y yo miro que una de las características de un adorador es ser valiente. Y para ello quiero pedirle que vayamos al primer libro de Samuel, al capítulo 17, y vamos a leer a partir del verso 32. Sí, o sea, es una de las características. El contexto del pasaje, estamos hablando de David, y David llega donde Saúl a decir: yo voy a matar al gigante que está asediando al pueblo, yo voy a quitar el oprobio de Israel, yo voy a quitar lo que está trayendo vergüenza a Israel, yo voy a libertar a este pueblo. Y entonces él llega donde Samuel, y quiero leer a partir del verso 32, usted puede leer todo el contexto en casa, si lo conozca, repasarlo. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él
y lo hería y libraba el cordero de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Si nosotros hablamos de quién era David, fue conocido como el dulce cantor de Israel. David era un hombre de adoración, pero David salió de cuidar ovejas. Si usted lee el contexto de este pasaje, a él se le burlaron cuando él preguntó por qué ese filisteo está amedrentando al ejército del Dios viviente. A él sus hermanos se le burlaron, le dijiste: viniste a ver la guerra. Él corre y dice: pero es que este hombre está levantado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque él era un adorador. Él sabía que en la adoración estaba la presencia. Por eso cuando el filisteo le dice: vienes a mí como un perro, y David le dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo Dios tú has provocado, yo hoy mismo te cortaré la cabeza y la daré de comer a las aves. Y eso es lo que sucede con una persona que ha soltado la mendicidad. Recordemos claramente que David no fue invitado a la comida en la cual iba a ser ungido rey. Pasaron todos sus hermanos, pero a él no lo tuvieron en cuenta. A él lo dejaron allá donde estaba. Él era menospreciado. Él muy probablemente era un mendigo de amor en su casa. Él muy probablemente era un mendigo de querer tener un lugar, un prestigio, una posición como hijo, como hermano en casa. Muy probablemente él estaba abatido y abandonado. ¿A qué lo llamaron? Los hermanos en la guerra, y David para que les lleve algo de comer. Él no iba a la guerra, pero él renunció en sí mismo, en su carne, en lo que él era, a dejar de mendigar amor, a dejar de mendigar lo que fuese, y a convertirse en un hombre valiente. Porque recordemos que esto fue lo que lo llevó a David a ser levantado en el reino. Él ya estaba ungido como rey, usted ya está ungido como rey, usted ya está ungido como sacerdote, usted ya está capacitado para vencer todo mal y toda adversidad que a su alrededor se presente. Pero ¿qué sucede? ¿Usted está decidido a transformarse o quiere seguir siendo un mendigo? ¿Quiere seguir siendo eso? ¿Quiere continuar viviendo en esa mendicidad? Nosotros somos cabeza y no cola. Nosotros somos llamados a estar encima y no debajo. Y nosotros tenemos que creerlo, porque si nosotros no lo creemos, nadie lo va a creer por nosotros. Otra característica de un adorador es seguro. Daniel capítulo 6. Y voy a leer, el contexto de Daniel capítulo 6, los compañeros de Daniel buscaban ocasión de hacer caer a Daniel para poder tener algo y quererse librar de él, porque él era demasiado correcto. De esos son los gobernantes que necesitamos ahora en nuestro país. Necesitamos muchos Danieles en nuestro gobierno. Entonces, en ese momento todos querían robar o querían hacer cosas malas en el gobierno, pero Daniel no lo permitía. Entonces, como les era tropiezo, les era estorbo, decidieron buscar de qué acusarlo. Entonces dijeron: no hay ninguna otra manera. Lo único que podemos hacer es incitarlo a que haga algo contra su Dios. Dijeron: no existe. Pero miren que es tan tremendo, y quiero que le pongan mucho cuidado a lo que le voy a decir. Ellos sabían que Daniel no iba a caer. O sea, ellos sabían que si levantaban un edicto en el que Daniel tenía que adorar a otro Dios, Daniel no lo iba a hacer. O sea, era conocido por quién era él. Era conocido, sabía que sus principios de ser un adorador del Señor no iban a ser movidos bajo ninguna circunstancia. Ellos alistaron el foso de los leones para Daniel. Ellos lo alistaron con la seguridad de que Daniel iba a caer ahí. Ellos sabían que Daniel no iba a echarse atrás. Y el diablo sabe en qué áreas de tu vida
tú no te vas a regresar. Y en esas áreas Él va a seguir ahí atacando, va a seguir buscándote la caída para que vayamos al foso de los leones. Y vamos a ir. Y vamos al foso de los leones, porque no nos vamos a retractar, pero en el foso de los leones vamos a ser guardados. ¿Me hice comprender? Sí, me hice comprender. O sea, yo no me voy a regresar, no voy a dar un pie atrás. Entonces dice Daniel, verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se levantó 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo hacía antes. Entonces, un adorador es seguro. ¿Seguro de qué? Seguro de quién está adorando. Seguro de quién está adorando. Y es tan tremendo que cuando el rey trata de librarlo y no puede, le dice Daniel que el Dios a quien tú continuamente sirves sea quien te guarde de la boca de los leones. Y al otro día va él y la pregunta de él es: Daniel, ¿tu Dios te pudo guardar? ¿Tu Dios te pudo librar? Daniel le dice: sí, porque he sido inocente ante ti y ante mi Dios. Ahora la pregunta es: ¿tú eres un adorador? ¿Tú tienes la seguridad en quién has creído o fácilmente te deja llevar al foso de los leones? Porque si usted y yo recordamos, o que prefieres quedarte aquí donde estás y que no te lleven al foso de los leones. Porque es que el contexto de este pasaje es tremendo. No es que usted va a ser librado de la aflicción, no es que usted va a ser librado de la angustia, no es que usted va a ser librado del reproche de su casa, del reproche de su familia, del reproche de sus compañeros de trabajo. No, es que a pesar de todo el foso de leones donde lo quieran meter, usted se va a sostener como un adorador. Y si usted y yo recordamos qué era Daniel en Babilonia, un cautivo. Era un cautivo. Ellos fueron llevados presos a Babilonia. Él y sus amigos, Daniel, Azarías, Misael, y me olvidé el nombre. ¿Ah? No, pero esos fueron los nombres. Sadrach, Mesach y Abednego fueron los nombres que les puso el rey de Babilonia. El de ellos era Azarías, Miguel y Ananías. Y Daniel fueron llevados presos. Entonces él estaba en una condición de preso, o sea, era un mendigo preso, era un mendigo de libertad, pero él su libertad la vivía ¿dónde? Dentro de él. Él su libertad la vivía ¿dónde? En la adoración. ¿Por qué? Porque cuando le dijeron no adore a otro Dios, no se postre ante otro Dios, ¿el qué hizo? Continuó postrándose 3 veces al día ante el Dios de Israel, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante aquel que lo dio todo por él, ante aquel que lo tenía en un puesto de eminencia. Amén. Entonces, un adorador es primero ¿qué? Segundo, vamos a ver una tercera característica. Un adorador es una persona íntegra. Y vamos a recordar, ¿no? Estamos hablando de que David era despreciado, de que Daniel de alguna manera era despreciado. Vamos al libro de Génesis capítulo 39, por favor. Y vamos a leer a partir del verso 6. Ya estamos en el contexto de José, de aquel hombre soñador, de aquel hombre que quisieron matarlo. ¿Quiénes? Sus hermanos. ¿Quiénes? De aquel hombre que era huérfano. Recordamos que José era huérfano. ¿Por qué? Recordamos que José era huérfano de madre porque su mamá había muerto en el momento que dio a luz a su hermano Benjamín. Entonces nosotros estamos hablando de un contexto de un hombre que podía sentir y que podía vivir una soledad. Amén. Eso estamos mirando. Y este hombre era íntegro. Estamos viendo que después de haber sido vendido, después de haber sido llevado por sus hermanos, estamos mirando que este hombre llega a una casa de un hombre llamado Potifar, que tenía una mujer. Les garantizo que era una mujer realmente hermosa. Sí, era una mujer realmente bella. Y esta mujer se fija en él. ¿Por qué? ¿Porque era feo? No, de ninguna manera. Él no era feo. Él era todo un Adonis. Entonces, verso 13 dice, capítulo 39, verso 6, perdón, discúlpeme por favor.
Es que mi Biblia no quiere que yo la lea en el verso 6. Dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José. O sea, estamos hablando de Putifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban allí. Y ella lo asió de la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Amén. Miren qué impresionante. Él era íntegro y era un hombre esclavo. Porque él era esclavo. Le habían entregado toda la casa de Potifar, pero él continuaba siendo esclavo. Él continuaba siendo un esclavo. Él no soltó su integridad, porque dentro de él había un hombre adorador. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios me ve y yo no voy a ofender a Dios. Él prefirió huir. Vaya, creo yo, voy a hablar por mí, creo que difícilmente huiría. Tal vez diría, no, total, ya estoy aquí, sí, ya solamente sé hacerle el favor a la señora que está muy bonita y sigo gobernando, ¿sí? Yo pienso, no sé usted en casa, no sé usted aquí, ¿qué puede pensar de ello? ¿Cómo podría sentirse en ese momento? ¿Cómo podrían darse las cosas? Entonces yo hoy vuelvo y le digo a usted, tenemos que dejar la mendicidad a un lado, tenemos que aprender a ser adoradores, pero es que yo no soy adorador cuando digo, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Yo no soy un adorador cuando digo, Hosana, Hosana, aleluya al Rey de Reyes. No, yo soy un adorador con mi comportamiento. Yo soy un adorador porque soy portador de su presencia. Yo soy un adorador porque mi lenguaje refleja al Dios en el cual yo he creído. Yo soy un adorador porque lo que vive dentro de mí es la presencia de Dios y es lo único que me da. Primer punto, valentía. Segundo punto, tercer punto, integridad. Vamos al cuarto punto. El cuarto punto de un adorador se llama arrepentimiento. Y vuelvo y les digo, ningún punto puede estar antes ni después que el otro, todos son importantes. Evangelio de Marcos capítulo 14 verso 3. Marcos 14, 3, y estamos hablando de la historia de aquella mujer que riega el frasco de alabastro delante del Señor. Estamos hablando de aquella mujer que decidió ir a los pies del maestro. ¿Con qué? Con su pecado. Que decidió ir a los pies del maestro con su vergüenza. Decidió ir a los pies del maestro con su humillación. Decidió ir a los pies del maestro con todo lo que ella era. Amén. Porque muchas veces nosotros creemos que para ir a los pies del maestro tenemos que dejar ciertas cosas a un lado y no llevarlas. No, yo voy donde el maestro con todo lo que yo soy. El título del pasaje es Jesús es ungido en Betania, pero yo voy a leer únicamente el verso 3 y dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro,
se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer llega, lleva el frasco, lo derrama. Dice, sigue hablando el contexto de que empezaron a decir, pero ¿por qué hace eso? Este perfume valía mucho dinero, ¿por qué no lo trajeron y lo dieron a los pobres? Y yo pregunto hoy, ¿tú estás dispuesto a quebrar ese frasco de alabastro? Cada uno de nosotros somos un frasco de alabastro llamado carne, mis deseos. Cada uno de nosotros somos un frasco de alabastro llamado mis angustias, mis preocupaciones, mis necesidades. Cada uno de nosotros somos ello. Eso somos delante del Señor. ¿Estamos dispuestos a quebrarlo? ¿Qué pasa cuando esta mujer quiebra ese frasco de alabastro y riega el perfume en su cabeza? Le está diciendo, Señor, ya no voy a gobernar yo más sobre mi vida. Ahora gobierna tú. Ya no estoy diciendo, gobierna tú. Y eso es, ella lo hace con arrepentimiento de qué, de lo que era, con un arrepentimiento de decir, es que yo ya no puedo gobernar mi vida. Mira, Señor, yo mi vida no la estoy gobernando bien, yo mi vida la estoy gobernando mal, porque es que en la mayoría de nuestras ocasiones o de nuestro vivir diario, nosotros gobernamos mal nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué la gobernamos mal? Porque la gobernamos en nuestros propios conceptos, porque la gobernamos en nuestros propios intereses, porque la gobernamos en lo que nosotros creemos que somos capaces de dar, porque la gobernamos en lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer, y eso es lo que hace que nuestra vida sea llevada a convertirnos en un mendigo. Y si hoy usted se analizaría profundamente, podría decir, Señor, yo soy un mendigo en mi área económica, yo soy un mendigo tal vez en mi área de la salud, aún soy un mendigo porque sigo creyendo que yo tengo la razón, yo sigo peleando en mis propias fuerzas, porque si alguien me hace algo yo me quiero desquitar, porque si pasa algo yo quiero recurrir a la ley, porque si pasa esto, yo creo que nosotros en este tiempo, en estos tiempos finales que estamos viviendo, tenemos que realmente determinarnos, o somos mendigos o somos adoradores. Sí, si yo soy adorador, yo creo en lo que Dios tiene para mí. Si yo soy un mendigo, yo sigo luchando en mis propias fuerzas. Escúcheme bien, en todas las áreas. Que usted llegó al banco, ya alguien se le puso adelante y usted empieza a pelear. Mi amado, eso ya usted está viviendo en su propio criterio. Que usted fue a comprar algo y le vendieron mal y llegó a pelear, ya está vendiendo. Que usted fue al médico y no lo atendió como usted quería, ya está vendiendo su propio criterio. Mire, mi amado, la escritura dice que por el mal de muchos el amor de Dios se enfrió, y cuando se enfría el amor a Dios se enfría la confianza, cuando se enfría el amor a Dios se enfría las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Cuando yo digo amar a Dios, cuando yo digo servir a Dios, yo lo sirvo con todo. Hay veces que nosotros hemos tomado las cosas que creemos son correctas con tanta de legalidad que dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Las hemos tomado con tanto radicalismo que dejamos de tener esa relación con Dios. Nosotros tenemos que comprender que cuando Pedro le dice a aquel hombre, levántate y anda, él no le dijo levántate y adora. ¿Quién fue adoró? ¿El mendigo podía irse? Sí, claro, decir gracias. ¿Sí? Como muchos de los que Jesús sanó, que nunca, de los 10 leprosos, solo uno volvió a dar las gracias. De los cientos que dio de comer, de los miles que dio de comer, ¿dónde estaban en esos 120 que estuvieron en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo? ¿Dónde estaban esos hombres? ¿Dónde estaban esas mujeres? Ahora tu pregunta hoy es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Pregúntese a sí mismo, ¿dónde estoy? ¿Acaso sigo siendo mendigo del mundo? ¿Sigo siendo mendigo de la carne? ¿Sigo siendo mendigo de mis razonamientos? ¿O realmente ya aprendí a ser un adorador? ¿Qué pasó con David cuando su hijo murió? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Quién recuerda? Adoró. Entró al templo y adoró. Y todos se asustaron y dijeron, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? No, ya se murió, dijo. Yo traté de hacer reconvenir a Dios en su decisión, no pude, ahora Él ya no está.
Ahora la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo en la circunstancia? Mira, yo en momentos digo, bueno, todo lo que estamos haciendo está bien en Colombia. En momentos digo, Dios mío, pero es que nos estamos destruyendo. En momentos digo, es necesario. Y la conclusión de todos, vamos a la presencia de Dios, que es en el único lugar donde pase lo que pase, las cosas están bien. Así que hoy comprende que no es mendigo el que está en la calle buscando el dinero para poder sobrevivir. Otros que tienen mucho dinero y siguen siendo mendigos en la calle. ¿Por qué? Porque el dinero que les dan en la calle es mucho comparado a un sueldo mínimo, porque el dinero que reciben en la calle es más fácil que les estén dando. Se acostumbraron a las limosnas a tal manera que ya no les interesa trabajar. ¿Te has acostumbrado a alguna limosna en tu vida? ¿Te has acostumbrado a la limosna de la oración? Sí, yo con decir, Señor, bendice estos alimentos, bendice el pueblo de Israel, es suficiente, porque quien bendiga al pueblo de Israel, bendito es. ¿Acaso te has acostumbrado a ello? ¿Te has acostumbrado solo al reto bíblico? 3 capítulos diarios, 3 capítulos diarios. Y cuando nos atrasamos, desatrasémonos de los 3 capítulos diarios y el resto. ¿Te has acostumbrado una vez más a amar solo a los que te aman? ¿Te has acostumbrado una vez más a ello? Entonces todas esas situaciones y todas esas circunstancias hacen que cada uno en nuestra vida no seamos adoradores. ¿Por qué? Porque estamos presos, y para ser un adorador yo necesito estar libre en mi interior. Recordemos que Pablo y Silas estaban atrapados, encadenados, sus pies estaban pegados con un cepo de la tierra, pero ellos estaban adorando, cantaban y adoraban himnos espirituales, como miramos una prédica anterior. Era tan fuerte la presencia del Señor que cuando todos los presos se vieron sueltos, lo único que querían hacer era seguir disfrutando de ese tiempo de adoración. Ahora, donde tú estás viviendo, en tu casa, ¿dónde estás? ¿Eres un mendigo o eres un adorador? Eres un adorador. Si eres un mendigo, tiempo de corregirnos. Y si eres un adorador, sencillamente adora. Colócate de pie, por favor. Colócate de pie y vamos en esta mañana a decirle al Señor que en realidad queremos ser un adorador. Tú en casa también, por favor, colócate de pie, porque este es el momento y el tiempo en el que yo tengo que aprender a ser uno ¿qué? Un adorador. Y características del adorador: valiente, seguro, íntegro y un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Y arrepentido en diferentes, no importa el orden, no importa si primero te arrepientes y después eres valiente, no importa. No, ¿por qué? Porque el arrepentimiento no es solamente una vez porque cometí este error. No, yo tengo que tener un corazón arrepentido para con Dios y para con los demás. Amén. Levanta tu manito, por favor, dile: Señor, en esta hora y en este momento, yo renuncio a todo hombre de mendicidad que haya dentro de mi corazón. Yo renuncio ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a ser mendigo del mundo, a ser mendigo de mi carne, a ser mendigo de lo que yo creo que necesito. Yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a vivir conforme a mis parámetros. Yo hoy quiero levantarme como un adorador. Señor, yo hoy quiero comprender que cuando yo te adoro, tú vienes a mi vida, y que cuando yo te adoro hay libertad, que cuando yo te adoro hay sanidad, que cuando yo te adoro hay restauración, que cuando yo te adoro, Señor, hay un renuevo dentro de mi interior que se gesta para ser uno contigo. Y ahí en casa y aquí, tú que te conoces, reconoce qué te impide adorarlo. Y si lo que te impide adorar es tus problemas, dile: yo ya no voy a mendigarle más a mis problemas tiempo para ser un adorador. Si lo que te impide adorar es tu situación financiera, dile: no más, Señor, yo hoy declaro que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza yo fuese enriquecido. Si lo que te detiene a adorar es tu familia, dile al Señor: Señor, yo quiero realmente soltar mi familia delante de tu altar para adorarte. Ya no quiero mendigar más amor en casa. Si lo que te impide adorar es tu ego, dile: Señor, yo dejo todo mi ego ahora aquí y me levanto como ese adorador.
como ese adorador. Yo hoy renuncio a ser un mendigo. Hoy soy un adorador del reino. Gracias, precioso Dios. Gracias, bendito Rey, Señor, porque es en ti, Señor, y solamente en ti que nos levantamos, nos sustentamos y nos sostenemos, Señor. Hoy yo declaro, Señor, que se levanta un pueblo que adora, que se levanta un pueblo que exalta tu nombre, Señor.